tardes, gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa de hoy de Ciudadanos. Probablemente esta sea la última que hagamos el 3 de septiembre, a no ser que la actualidad política nos marque algún acontecimiento que nos obligue a convocaros nuevamente, pero en principio esta será la última rueda de prensa antes de las vacaciones estivales. En primer lugar, queríamos comentaros que mañana, a las 11 de la mañana, en la sede del Defensor del Pueblo, en la capital de España, en Madrid, Ciudadanos presentará su instancia para que el Defensor del Pueblo interponga ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña, aprobada el pasado 1 de julio. Todo ello en conformidad con las atribuciones que al Defensor del Pueblo le otorga el artículo 162 de la Constitución española y que el actual Estatuto de Autonomía quería eliminar en nuestra comunidad. Y quería eliminar justamente para evitar que el Defensor del Pueblo fuese una parte activa, evitando que el proceso de ingeniería social que los catalanes llevamos viviendo los últimos 30 años continuase con absoluta impunidad. Los motivos que Ciudadanos argumentan en su solicitud de amparo y de instancia al Defensor del Pueblo son sencillos. Uno, es que entendemos que la LEC vulnera el reparto competencial en materia de educación que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, y quizás más importante, que vulnera el título 1 de la Constitución española en relación a la cooficialidad de lenguas y el régimen lingüístico que disfruta nuestro país merced gracias a la Constitución española. Desde Ciudadanos esperamos que el Defensor del Pueblo atienda con la mayor celeridad posible nuestra solicitud, inste al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional esta ley y esperamos que todo esto se produzca en un plazo de tiempo razonable, sobre todo para impedir que esta ley pueda desplegarse vulnerando absolutamente los derechos de los ciudadanos de Cataluña a recibir la educación en los dos idiomas oficiales de nuestra comunidad y sobre todo para evitar que una vez más desde las instituciones públicas de Cataluña se viole y se vulnere impunemente la Constitución española, que es el máximo ordenamiento jurídico que nos otorga nuestra libertad como ciudadanos en nuestro país. También desde Ciudadanos queremos hacer una valoración de lo que podríamos denominar el fracaso del diálogo social devenido a finales de la última semana. El presidente Zapatero no se puede esconder detrás de la actitud de la patronal a la hora de eximir sus responsabilidades, a la hora de no conseguir un acuerdo que nos permita una paz social y permita afrontar a nuestro país con suficiencia la salida a esta profunda crisis. Porque la obligación del presidente del Gobierno de España es conseguir este acuerdo. Evidentemente este fracaso no le corresponde únicamente al presidente Zapatero. Es un fracaso del gobierno, pero también es un fracaso de la patronal, es un fracaso de los sindicatos. Un ejemplo más de cómo el tacticismo y cierta defensa de intereses particulares, corporativos, se han instalado quizás para no salir nunca más de la vida política española. Y no solo se ha instalado en los partidos políticos, como a veces parece los acontecimientos políticos significar, sino que se ha instalado como una forma de entender las necesidades de los ciudadanos, las necesidades estructurales de nuestro país, por todos los agentes políticos, todos los agentes sociales, no dejan de formar parte de esa política global en la cual nos movemos como ciudadanos. Este fracaso, o sea, asociar la palabra diálogo social o el concepto de diálogo social a fracaso, como hemos comprobado este fin de semana, significa y coloca sobre el gobierno, la patronal, los sindicatos, el concepto de la irresponsabilidad. Ante una situación como la que están viviendo millones de ciudadanos en España y miles de empresas, no ser capaces de llegar a un acuerdo por intereses corporativos o partidistas nos supone una falta de respeto absoluto al bienestar y el futuro de nuestros conciudadanos.
Desde Ciudadanos hemos instado, desde nuestro partido, hemos instado a la necesidad de alcanzar un gran acuerdo de Estado para salir de la crisis. Un acuerdo que evidentemente tenían que formar parte de él todas las administraciones públicas, el Gobierno de España, la Administración General del Estado, pero también las comunidades autónomas y los entes locales. También, obviamente, los agentes sociales, patronales y sindicatos, y sobre todo las grandes fuerzas políticas de nuestro país, aquellas que creen en un modelo llamado España. Y es imprescindible, y hemos significado como imprescindible este acuerdo, para alcanzar una salida de la crisis que dé posibilidades de futuro a la economía de nuestro país, como derivada del futuro profesional y personal de los ciudadanos que integran nuestra nación. Este fracaso a la hora de establecer grandes o de alcanzar grandes pactos de Estado, este ver como el tacticismo y la defensa corporativa de intereses impiden dar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, nos parece una imagen pública lamentable. Por lo tanto, instamos desde aquí al Gobierno, a los sindicatos y a la patronal a retomar el diálogo social y a alcanzar un acuerdo por el bien de nuestros ciudadanos. También desde nuestro partido, desde Ciudadanos, queremos hacer una valoración ante la posibilidad de cambios en el Gobierno. Bueno, en general nosotros queremos primero poner un poco el acento en cómo el final del proceso de negociación no ha supuesto la paz, no ha traído la paz al tripartito. Justo al contrario, el tripartito sigue con su política, sigue con esta imagen de ser una perpetua jaula de grillos, una especie de... llevando a la política una muy divertida comedia de los hermanos Marx, el camarote de los hermanos Marx, aquella famosa imagen. Pensamos que después del acuerdo de financiación podríamos alcanzar la paz en el tripartito, pues no, ha sido un espejismo. Breve, fugaz, efímero, para volver a las andadas, para volver a lo que ha sido esa comedia bufa en la cual se ha convertido en nuestro gobierno. Por eso hemos visto como mientras el señor Ridao decía que el acuerdo de financiación no cumplía el estatuto, el presidente Montilla decía que sí, y ahora hablaba justamente de ese cumplimiento del estatuto exhaustivo del nuevo acuerdo. Un cumplimiento exhaustivo que el señor Montilla sabe perfectamente que falta la verdad. También hemos visto como frente a los globos sonda del futuro o del posible cambio de gobierno, hemos visto como Esquerra Republicana ha salido presurosa y ha inducido esta imagen de necesidad de un cambio de gobierno, pero el presidente Montilla ha recordado que esa potestad le corresponde que de momento del cambio de gobierno nada de nada. Por ello, volvemos a comprobar cómo este es un gobierno que no se pone de acuerdo ni en lo que no interesa a los ciudadanos. Estamos acostumbrados a que no se pusieran de acuerdo en eso, pero es que ya ni en eso. Este es un gobierno que solo lo mantiene unido sus intereses electorales y económicos. Lo hemos visto como Esquerra Republicana ha decidido sumarse a este pacto, al nuevo acuerdo de financiación, para no tener que romper el tripartito y para poder seguir dando trabajo a una buena parte de sus militantes que ha conseguido lo que no había conseguido, no conseguiría una economía de mercado libre, que estén responsabilidades de que ni su formación ni su capacidad les permite. Cómo garantizarse unos ingresos suculentos, ingresos económicos que les permitan afrontar la próxima campaña electoral con suficiencia. Por ello, desde Ciudadanos, determinamos que un gobierno que solo está unido por sus intereses de partido no es un buen gobierno para los ciudadanos. Eso es una evidencia. Porque detrás de este globo sonda de la necesidad de un cambio de gobierno se ocultan intereses curiosos. Se ocultan básicamente los intereses de Esquerra Republicana de Cataluña. Que además, de tener algún conseller quemado, como uno de los peores consejeros de la industria y de la historia, el conseller Huguet, quiere y ansía que el señor Puigcercós forme parte del gobierno de la Generalitat. El señor Puigcercós necesita una plataforma electoral que le dé proyección política y mediática de cara a ser la cabeza de lista de Esquerra Republicana en las próximas elecciones autonómicas. Y por ello, este agitar un poco la situación política de Cataluña para intentar que el señor Puigcercós sea conseller. Aquí vemos cuáles son las prioridades a la hora de formar un gobierno. Un reparto de intereses electorales de tres partidos que forman tres gobiernos en uno. Y cuando hay tres gobiernos en uno, desgraciadamente no suma 4, sino que suma 0.
también queremos hacer una breve valoración del anuncio del Consejo de Saura de que va a anunciar, que va a dejar de pertenecer al gobierno de la Generalitat una vez acaba esta legislatura, cosa que nos congratulamos, y los ciudadanos de Cataluña también. Su pésima gestión como gobernante, su pésima gestión como dirigente político al cargo de responsabilidades públicas, yo creo que nos congratula a toda la ciudadanía el hecho de saber que no va a permanecer como cargo de responsabilidad. O sea, desde aquí le agradecemos su decisión. Estamos convencidos de que su sustituto no será mucho mejor, pero de cualquier manera, saber que Saura no continuará, pues es una alegría que queremos compartir con una amplia parte de la ciudadanía catalana. También queremos entrar a valorar una situación que ya comentamos en la rueda de prensa la semana pasada y que llevamos al Parlamento en nuestro pleno sobre financiación, que es la gravísima situación que viven los entes locales, los ayuntamientos en Cataluña y en toda España. Hoy hemos leído en prensa que muchos ayuntamientos vaticinan una posible quiebra de sus finanzas en el 2010 si el gobierno o los gobiernos, el gobierno de España o el gobierno de Cataluña, no toman medidas al respecto. Ante esta situación extremadamente grave, ya hemos comprobado como el gobierno de España no ha recogido el guante lanzado por los alcaldes de nuestro país. Y también hemos visto y vimos este viernes cómo ha reaccionado el tripartito. Desde Ciudadanos presentamos una moción, una proposición, instando al gobierno de la Generalitat a redoblar sus esfuerzos económicos para ayudar a las finanzas de los ayuntamientos en Cataluña, y instábamos al Parlamento a que para la redundancia, al gobierno de España a que diese una solución definitiva a la financiación de los entes locales, 70 años después de que en España tengamos ayuntamientos democráticos. La reacción del Partido Socialista de Cataluña, de Esquerra Republicana y de Iniciativa per Catalunya ya sabemos cuál fue: votó no. Porque las prioridades para el gobierno de Entesa, o el gobierno progresista y catalanista, se acaban cuando son capaces de conseguir sus objetivos económicos, que sirven básicamente para continuar con su política de construcción nacional, poco más. A partir de ahí, los intereses de los ciudadanos no son para ellos una prioridad, porque si lo hubieran sido, con independencia de quién presenta una proposición, yo creo que son un gran número de alcaldes socialistas y de izquierda los que probablemente hubieran votado sí a esa voluntad política formulada por la institución máxima de Cataluña, que es el Parlamento, de instar una solución financiera a los ayuntamientos. Pero ya vimos, y repito, como la prioridad del tripartito no está ahí. Desde Ciudadanos hemos solicitado la necesidad de una segunda descentralización definitiva de la administración en España. Pero esta descentralización no puede formalizarse sin contar con el apoyo financiero y político de las comunidades autónomas. Y ya vemos cómo las comunidades autónomas, cuando se configuran en poder, son muy reacias a renunciar al mismo. Y para finalizar, desde Ciudadanos queremos apoyar al Círculo Balear en su denuncia y queja frente al Ayuntamiento de Palma sobre la traducción de las calles de esta localidad al catalán, en detrimento de la variante catalana en Baleares. Ante la queja del Círculo, el Ayuntamiento de Palma ha contestado que la Ley de Normalización Lingüística indica que la única forma oficial es la catalana normativa. Por ello nos sumamos a la petición del Círculo Balear a que el Ayuntamiento de Palma rectifique y que reconozca que el cambio no se ha producido después del consenso con las asociaciones cívicas, sino por la presión de los grupos nacionalistas vinculados al pancatalanismo en Cataluña. Con esto damos por finalizar la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. Sí, parlaves de globus sonda al voltant de la remodelació del govern. Creieu que s'ha llançat a Esquerra, doncs? Home, jo crec que el principal beneficiari d'aquest globus sonda és Esquerra Republicana. Segurament jo crec que és possible que el president Montilla hagi reflexionat sobre la conveniència de fer un canvi de govern que doni una empenta a la segona part de la legislatura, però segurament aquesta voluntat de fer el canvi amb la màxima celeritat prové d'un partit com Esquerra, que necessita que el seu cap de llista tingui una projecció política que signifiqui que Carod Rovira ja és un cadàver polític i que el polític en projecció i en significació mediàtica té que ser aquell que encapçala les llistes electorals d'Esquerra. Des de qui beneficia això? Principalment a Esquerra.
Jo crec que aquest és una miqueta el guió de l'assumpte. De totes maneres, jo crec que hem de posar una miqueta el focus en el que significa això, una nova contradicció del govern, una nova contradicció del tripartit, al dir una cosa i la contrària, jo crec que és poc seriós. Fora abocar aquestes sessions de control o comissions de seguiment que tenen de pactar es posés una miqueta d'acord i no divideixen aquesta imatge tan patètica d'un govern que diu el contrari a la mateixa. De totes formes, estaríeu d'acord? Home, sí. Però en beneficis dels ciutadans de Catalunya, sí. En benefici polític nostre, nosaltres no estem acostumats a fer tacticisme polític. Per al nostre interès, millor seria que continuéssim aquests pèssims consellers. Ens donen bastants arguments polítics, però jo crec que com a partit polític seriós tenim que prioritzar els interessos dels ciutadans i jo crec que un recanvi en algunes de les conselleries és imprescindible. Sobretot interior, indústria, hi ha uns consellers que estan molt quemats perquè no estan capacitats per portar a terme la seva tasca. Són consellers polítics que no s'han sabut ni recolzar de quadros tècnics prou eficients. Jo crec que això demostra que són incapaços d'assumir aquesta responsabilitat. I si el recurs contra la LEC és una mica just presentar-lo ara a finals de juliol? Bueno, no, comptant com funciona el nostre Tribunal Constitucional, jo crec que no ve 15 dies, que senti dintre del plaç legal per entrar a la sol·licitud d'un recurs, jo crec que és suficient. Jo estic convençut que el defensor del poble, que ja va instar la inconstitucionalitat de l'Estatut en allò que significa els usos lingüístics, està prou preparat per instar el Tribunal Constitucional que permeti la inconstitucionalitat d'alguns dels punts de la LEC. Creiem que tenim el temps suficient. Hem esperat a fer una bona instància, creiem que és un bon moment i estem convençuts que el Tribunal Constitucional dictaminarà la inconstitucionalitat d'aquesta invasió competencial i aquesta vulneració del principi d'igualtat a les llengües del nostre ordenament jurídic, la Constitució i l'Estatut. La Constitució garantitza i l'Estatut vulnera. No m'he preguntat més? No? Doncs molt agraïts i fins la propera roda de premsa. Gràcies.